A continuación abordaremos algunos aspectos básicos conceptuales para la medición de sedimentos en cuerpos de agua superficiales. El ciclo de sedimentos en cuencas hidrográficas comprende los procesos de producción, transporte y depósito. En la figura podemos observar los diferentes procesos en términos espaciales y temporales. De igual manera, vemos que en las laderas son donde se originan los procesos de producción y los cauces son los encargados de transportar los sedimentos y hacer la sedimentación. El ciclo sedimentológico está íntimamente relacionado con el ciclo hidrológico. El sedimento es el material, ya sea en forma de partículas individuales o en forma disuelta, generado por el proceso de meteorización de las rocas en los continentes. Tales sedimentos son erosionados y transportados principalmente por el flujo superficial sobre el terreno y por el flujo encauzado en los ríos hasta que alcanzan diferentes ambientes deposicionales de una cuenca. Y allí se produce el proceso de sedimentación. En cierto sentido, el ciclo sedimentológico es a primera vista más simple que el ciclo hidrológico, ya que el sedimento generado inevitablemente es transportado aguas abajo en la zona de depósito. Desde la perspectiva de la fase terrestre del ciclo, los procesos sedimentarios son básicamente una cuestión de producción, erosión, transporte, sedimentación y consolidación. Como se observa en la gráfica, existen estos tres procesos durante todo el tramo o todo el cauce de un río. Están en las partes altas los procesos donde confluyen las zonas altas y digamos ahí se generan cortes profundos donde se da la producción de sedimentos. Hay unas zonas de transferencia de valles de pendientes más suaves y allí pues se inicia todo un tema de transferencia y transporte de sedimentos y finalmente hay unas zonas bajas que con unos cauces anchos que permiten la depositación. Para analizar cualitativamente la condición de equilibrio del tramo de un río aluvial se puede utilizar la balanza de Lane, que establece una relación entre el caudal líquido, el caudal sólido, la pendiente y el tamaño del sedimento. La balanza permitía analizar la tendencia de comportamiento morfológico de un río, si se varían sus condiciones de equilibrio, de tal manera que un cambio en el peso de caudal líquido o caudal sólido o una variación en el brazo de palanca de la pendiente o del tamaño del sedimento conducirá a un desequilibrio de la aguja hacia la erosión o hacia la depositación, como se observa en la gráfica. Por ejemplo, la deforestación y desmonte para cultivos define o trae un aumento importante en caudal sólido. Lo anterior derivará en un aumento de la pendiente, reducción de tamaño de partículas, reducción de la profundidad del río y aumento del ancho de la sección. De la misma forma en que se encuentran definidas las zonas del ciclo sedimentológico, los tamaños de las partículas presentes en cada una de las zonas mencionadas son diferentes en función de la capacidad de mover o transportar diferentes tamaños de partículas. A fin de comprender de mejor manera, se aporta la gráfica que relaciona la velocidad de caída de la partícula, depositación, contra el tamaño de la misma. Lo anterior permite entender la relación que existe entre las pendientes del cauce y el tiempo necesario para depositar. Por ello, la mayor depositación ocurre a pendientes bajos que ofrecen mayores tiempos para que las partículas se depositen. La erosión es el desgaste que se produce en la superficie de rocas, suelos o materiales en general por la acción de agentes externos como el viento o el agua o por la fricción continua de otros cuerpos. Se diferencia de la meteorización en que ésta es estática, mientras que la erosión implica un transporte de material desgastado. La erosión del suelo normalmente reduce su fertilidad, ya que su acción provoca que los materiales pierdan minerales y materia orgánica. Se puede decir que la erosión que ocurrirá en un suelo específico va a depender directamente de ciertas variables, las cuales se enumeran en la diapositiva. Por un lado, el clima. Dentro de las variables del clima, la lluvia es la más importante, debido a su fuerte influencia en ciertos procesos erosivos. La vegetación actúa como cubierta protectora estableciendo un buffer entre el suelo y la atmósfera. Se ha demostrado que la presencia de raíces profundas ayuda a prevenir los movimientos de masas en ladera y principalmente porque dichas masas se encuentran ancladas a la tierra gracias a las raíces de los árboles.
Por su lado, la hojarasca en ambientes boscosos o similares, los cuales no han sido significativamente alterados por el hombre, las capas superficiales del suelo se encuentran cubiertos por una hojarasca compuesta principalmente por hojas y ramas provenientes de la masa arbórea y, al igual que la cobertura vegetal, protegen el suelo contra la erosión de impacto. Por otro lado, la hojarasca disminuye la velocidad de flujo superficial. Otro aspecto a tener en cuenta en la erosión es el tipo de suelo. La erosibilidad de un suelo en particular está en función de variables como textura, contenido de materia orgánica, estructura y permeabilidad. En cuanto a la topografía, podríamos decir que es una de las variables también que es muy importante, puesto que factores como la inclinación y largo de la pendiente determinan la cantidad y velocidad del escurrimiento superficial que se genera producto de una tormenta. La velocidad del flujo igualmente influye en la erosión hídrica. Se sabe que la velocidad mínima para desprender y transportar una partícula del suelo está en función del diámetro de esta. Por último, el uso de la tierra es una de las características de las concentraciones de sedimento en los ríos, dependen casi exclusivamente de las actividades humanas. A nivel de cuencas hidrográficas, el uso de la tierra es el factor más importante del conjunto de los factores que afectan la erosión y la sedimentación. Actividades forestales como la tala, construcción de caminos, entre otras, representan una enorme alteración en el ciclo hidrológico, lo que se traduce en una disminución de la intercepción de copa y la capacidad de infiltración de los suelos debido al uso de maquinaria pesada. Dichos disturbios generan gran cantidad de erosión y sedimentación. Actividades agropecuarias también causan un daño permanente a los suelos, lo que se traduce en erosión. El transporte es el traslado de los materiales erosionados desde su punto de origen hasta su depósito en una cuenca de sedimentación. Este transporte lo llevan a cabo los agentes geológicos externos, en especial agua, el hielo, el viento y los seres vivos. El movimiento de los sedimentos en las corrientes y ríos presenta dos formas: en suspensión y de arrastre de fondo. Los sedimentos en suspensión están constituidos por las partículas más finas mantenidas en suspensión por los remolinos de la corriente y solo se asientan cuando la velocidad de la corriente disminuye o cuando el lecho se hace más liso o cuando la corriente descarga en un pozo o lago. Las partículas sólidas de mayor tamaño son arrastradas a lo largo del lecho de la corriente y se designan con el nombre de arrastre de fondo. Existe un tipo intermedio de movimientos en el que las partículas se mueven aguas abajo dando rebotes o saltos, a veces tocando el fondo y a veces avanzando en suspensión hasta que vuelven a caer el fondo. A este movimiento se le denomina saltación y es una parte muy importante del proceso de transporte por el viento en la corriente líquida a la altura de los saltos. Es tan reducida a veces que no se distingue realmente del arrastre de fondo. Como vemos en la gráfica de la parte izquierda, podemos observar los diferentes tipos de movimientos de los sedimentos. En cuanto a la gráfica de la parte derecha, las cantidades relativas que avanzan en suspensión y en el arrastre de fondo varían considerablemente, como se muestran en esos tres escenarios. En un extremo, cuando el sedimento procede de un suelo de grano fino como el limo depositado por los vientos o una arcilla aluvial, el sedimento puede estar casi totalmente en suspensión. En el otro extremo, una corriente de montaña limpia y rápida puede tener cantidades insignificantes de materia en suspensión y casi la totalidad del movimiento de la grava de piedras grandes se produce en el lecho de la corriente. Concentraciones elevadas de sedimento como las que se dan en algunos ríos, como el río Amarillo de China y el Mississippi de los Estados Unidos, pueden causar cambios significativos en las propiedades de resistencia del agua. La viscosidad será mayor y la velocidad de asentamiento de las partículas inferior, por lo que el umbral entre el sedimento en suspensión y el arrastre de fondo resulta confuso, como vemos en el escenario de la mitad de la gráfica a la derecha. El cálculo de la carga en suspensión por muestreo es relativamente sencillo, pero tomar una muestra representativa de arrastre de fondo resulta difícil. Más adelante examinaremos brevemente ambos tipos de muestreo, al igual que el cálculo del movimiento total de sedimentos. La sedimentación es el proceso por el cual se depositan o precipitan los materiales transportados por distintos agentes: gravedad, escorrentía, glaciares o viento, y procedentes de la erosión y la meteorización de las rocas, pasando a ser sedimentos.
Esta es producida en una cuenca considerando la totalidad de los procesos de erosión y depositación. Está representada por la cantidad de sedimentos que abandonan el área de drenaje a través de su río principal en un periodo de tiempo determinado. A continuación abordaremos algunos aspectos básicos conceptuales para la medición de sedimentos en cuerpos de agua superficiales. A continuación hablaremos del componente de sedimentos del Estudio Nacional del Agua 2018 elaborado por el IDEA. En este componente de sedimentos se evalúan los procesos de producción y transporte de sedimentos en los cuales el agua es el agente erosivo. Este análisis se basa en el estado actual de la información de las características de medio físico relevantes a estos procesos. En este sentido, y como se muestra en la gráfica, se realizó por un lado análisis de erosión y por otro lado un análisis del transporte. La producción de sedimentos se analiza considerando la erosión hídrica en las laderas, los movimientos en masa y las evidencias de explotación de oro aluvión. En cuanto al transporte de sedimentos, se basa en el análisis de series históricas de transporte de 327 estaciones hidrológicas de la red básica del IDEAM, con el uso de indicador rendimiento de sedimentos, entendido este como la cantidad de sedimentos que pasan por un punto de control en un tiempo determinado sobre el área de la cuenca aferente a este punto. Este da cuenta de los sedimentos producidos menos los sedimentos depositados en la cuenca aferente y tiene unidades de masa sobre tiempo por área. En el mapa de la izquierda se muestra el valor medio por subzona hidrográfica de la erosión hídrica potencial en Colombia. Los resultados muestran que las subzonas con mayor potencial de erosión se encuentran en la zona andina del país, ubicadas en el área hidrográfica Magdalena-Cauca y en los piedemontes de las áreas Caribe, Orinoco, Amazonas y Pacífico. Las subzonas con menor potencial de erosión se ubican en las zonas bajas de los ríos Cauca y Magdalena y en las amplias llanuras de la Orinoquía y de la Amazonía. En el mapa de la derecha se observa la variabilidad espacial del rendimiento de sedimentos, según las estaciones analizadas, y en la leyenda se muestran los rangos adoptados para el rendimiento de sedimentos anual, multianual, y muestra rendimientos entre muy bajos a muy altos, los cuales fueron adoptados a partir de referencias bibliográficas en las que se compara el rendimiento de sedimentos en cuencas de diversos tamaños y condiciones morfoclimáticas. A partir de esta base de datos de transporte y rendimiento de sedimentos, las zonas con mayor rendimiento están ubicadas en el área hidrográfica Magdalena-Cauca. En este mapa se observan las subzonas hidrográficas con erosión hídrica potencial y transporte de sedimentos altos en Colombia. Estas subzonas se pueden considerar áreas críticas a la escala de país con relación a los procesos de producción y transporte de sedimentos. Y están ubicadas en el área hidrográfica Magdalena-Cauca y Caribe. En cuanto a la erosión hídrica potencial en el país, en la diapositiva se muestran las principales conclusiones que arrojó el Estudio Nacional del Agua en el capítulo de sedimentos, y allí pues digamos que de resaltar que se conjugan varios factores que inciden en ese alto potencial de erosión en las zonas que se presentaron anteriormente, entre los que se encuentran altos niveles de escorrentía, suelos con alta erodibilidad, altas pendientes, amplias coberturas de cultivos y pastos y desarrollo económico y prácticas agrícolas y agropecuarias sin prácticas de conservación del suelo. Sobre este aspecto, pues el Estudio Nacional del Agua lo que busca es que se tomen acciones y se invita a focalizar recursos para el monitoreo y control de la erosión, y también se proporciona esta información, una información indicativa para que los entes territoriales asuman un papel activo frente a la prevención de la erosión y también realicen estudios puntuales para determinar y precisar y acotar más esas zonas. A continuación abordaremos aspectos generales de la medición o muestreo de sedimentos. En relación a los puntos de monitoreo, no existe una norma general y su selección obedece a los objetivos de estudio. Las zonas deben cumplir las mismas condiciones que tienen en cuenta para la realización de aforos, dado que es importante con información de cantidad. Se recomienda que las estaciones coincidan con estaciones donde se realice medición de caudales.
De igual manera, la frecuencia de monitoreo se debe definir a partir de la variabilidad del régimen hídrico, esto es, conocer la carga sólida en un punto determinado para diferentes estados, mínimo, medio, máximo, del caudal líquido. Lo anterior permite establecer las relaciones que existen entre el caudal líquido y el caudal sólido, la concentración media y la concentración superficial, a partir de los cuales es calculado el transporte de sedimentos. En cuanto a los tipos de muestreo, como vemos en la gráfica de la diapositiva, existen dos tipos de muestreo, de suspensión y de fondo. Para los tipos de muestreo de los sedimentos en suspensión puede ser de tipo puntual o integrado, los cuales dependen de la profundidad del río al momento del monitoreo. En cuanto a las muestras puntuales, estas se realizan en secciones donde las profundidades son mayores a 5 metros y a diferentes puntos de la vertical. La muestra se toma en botellas, la cual no debe sobrepasar 4/5 de su capacidad para garantizar que no exista recirculación. Para la medición en suspensión en la vertical con el método puntual existen varias formas de selección de puntos de muestreo. Una muestra tomada desde la superficie a una distancia igual al 60% de la profundidad. Dos muestras, una al 20% y otra al 80% de la profundidad con igual factor de ponderación. Tres muestras tomadas al 20%, al 60% y al 80% de la profundidad de la superficie con igual factor de ponderación. En cuanto a la muestra integrada, consiste en tomar en profundidad de cada vertical y permite tomar una muestra en toda la vertical en ambas direcciones, mientras desciende al fondo la botella y vuelve a subir. Esto significa que sería desde la superficie al fondo y desde el fondo a la superficie. Y durante este doble proceso de desplazamiento en la vertical se toma una muestra que represente la concentración total. Por otra parte, en cuanto a las muestras de fondo, se muestrea para conocer el porcentaje de distribución de las partículas, harinas, limos y arcillas de sedimentos en el lecho. Consiste en instalar o construir sistemas que atrapan los sedimentos que se desplazan por el fondo de la corriente, pesarlos y determinar la cantidad de arrastre por unidad de tiempo. El transporte de sedimento tiene aspectos muy importantes. El primero de ellos involucra el cálculo de las concentraciones de sedimentos a partir de las muestras de los sedimentos suspendidos y el cálculo del transporte de fondo con base en las mediciones de tasa de transporte por unidad de tiempo. En general se denomina concentración a la cantidad de sólidos que se encuentran en una solución. Las concentraciones se expresan en partes por millón o en peso de sólido por unidad de volumen líquido. Es decir, una parte de millón es igual a 1 miligramo por litro y también es igual a 0.01 kilogramo por metro cúbico. Para determinar la carga sólida en suspensión de una corriente y para establecer tanto el transporte como la distribución de las diferentes partículas de material que lo componen, normalmente se toman muestras a lo ancho de la sección de la medida. La concentración media en una vertical es el promedio de las concentraciones de todos los puntos de la vertical. La concentración media, entonces, en la sección resulta de dividir la carga de sedimentos entre el caudal líquido. Con los aforos sólidos y líquidos que cubran diferentes niveles de la corriente se elaboran las curvas de caudal sólido versus caudal líquido, de concentración media versus concentración de perfil diario, del resumen de aforos sólidos y desde el resumen de aforos sólidos se extraen los datos de caudal líquido y caudal sólido y se plotean en una escala logarítmica, eliminando puntos muy dispersos de la tendencia media. El ajuste de las ecuaciones se hace por mínimos cuadrados, pero también existen otros métodos. Las muestras diarias superficiales tomadas por diferentes métodos en botellas y filtradas en campo, posteriormente se hace un proceso de calcinación y filtros y peso de las mismas. De acuerdo a las recomendaciones que establece el IDEAM para el monitoreo de sedimentos aforos sólidos, se recomiendan las muestras que se presentan en la diapositiva de acuerdo a los objetivos del plan de monitoreo y de acuerdo al tipo de lecho identificado en los estudios preliminares, tanto geológicos, geomorfológicos como morfométricos y fisiográficos. Todas las muestras de sedimento requieren el cálculo de las concentraciones para el sedimento en suspensión y de las curvas granulométricas para el material de lecho. Ahora hablaremos brevemente sobre los principales equipos que se usan para hacer muestreos y mediciones de sedimentos.
En la izquierda vemos el muestrador integrado en profundidad que recoge y acumula la muestra a medida que se baja hacia el fondo del río y cuando es elevado hacia la superficie. Durante el recorrido debe moverse a velocidad uniforme en cada sentido, pero no es necesario que sea la misma en ambos. A la derecha vemos el muestreador de punto, que permanece en un lugar fijo de la corriente y toma la muestra constantemente durante el tiempo que tarda la botella en llenarse. La apertura y el cierre de las válvulas del muestreador se controlan desde la superficie eléctricamente o por medio de cables. Se deben tomar muestras a varias profundidades en cada una de las diversas secciones verticales, tal como se describe en las diapositivas anteriores. Otro método para obtener muestras a diversas profundidades del curso del agua es el empleo de muestradores automáticos que toman una muestra a una profundidad predeterminada de la corriente. Como se señaló anteriormente, el método puntual consiste en hacer mediciones a una profundidad específica de acuerdo a la profundidad del cauce. El ejercicio de efectuar el aforo sólido puntual consiste en sumergir el equipo y ubicarlo para la toma de muestras en el punto determinado en la vertical, abrir la válvula durante el tiempo calculado por medio de la gráfica de calibración. Pasado dicho tiempo, cerrar la válvula y subir el instrumento, extraer la botella y conservar si el llenado no ha sobrepasado 4/5 de su capacidad, lo cual garantiza que no se ha recirculado el agua y por lo tanto la muestra no está alterada. En la gráfica podemos ver el equipo y la gráfica de calibración, digamos como sus principales partes y demás. Y también es importante señalar que muestras inferiores a 2/3 de la capacidad de la botella se consideran pequeñas, las cuales se deben rechazar y repetir la medición correspondiente. En sesiones profundas de mayores de 5 metros se utiliza el método de mediciones puntuales, el cual se practica generalmente en grandes ríos. En el caso del muestrador que presentamos en la diapositiva, se aloja un frasco que se utiliza en botellas de 500 cc. La parte delantera del muestrador es rebatible para permitir el acceso de la cavidad donde se aloja el frasco de la muestra. Al cerrarla se ajusta a la boca del frasco el empaque en forma de anilla, dejando la botella solamente comunicación con la válvula de acceso y escape del aire. En cuanto al aforo integrado, se utilizan muestreadores como que vemos en la gráfica. Que se utilizan para obtener muestras representativas de toda una vertical de medición, haciendo descender el instrumento hasta el fondo y de vuelta a la superficie en una vertical de medición, de tal manera que recorra dicha vertical a una velocidad de tránsito constante que está en función de la velocidad de la corriente, de la profundidad y diámetro de la boquilla del muestreador. Los más utilizados son los tipos USDH48, como el que vemos en la diapositiva, USD49 y USDH59, que tienen forma hidrodinámica y su peso es de 2, 28 y 11 kilogramos respectivamente. Poseen una válvula reguladora de presión que permite la entrada del agua a la boquilla a la misma velocidad del flujo. Se utilizan las mismas boquillas de diámetros de 1/4, 3/16 y 1/8. El muestrador USDH48 es el más pequeño de todos y está construido para operarlo con la mano por medio de la varilla en secciones en donde se afore con el sistema de vadeo, como vemos en la foto. Los muestradores USD49 y USDH59 se emplean para mediciones en profundidades hasta un máximo de 5 metros y velocidades máximas de 2 y 1.5 metros por segundo, respectivamente. Para profundidades hasta de 5 metros se puede utilizar un instrumento USP61 como integrador, con un recorrido de bajada y una subida con la válvula abierta. Para profundidades mayores de 5 metros y menores de 10 metros, el mostrador se lleva cerrado hasta el fondo. En este punto se abre la válvula e inmediatamente se inicia el recorrido hasta la superficie. Ahora, para profundidades mayores a 10 metros, se pueden tomar dos muestras integradas, desde el fondo a la mitad de la vertical y la otra desde la mitad de la vertical hasta la superficie. La combinación de ambas dará la muestra integrada sobre toda la vertical. Como se mencionó anteriormente, la medición de sedimentos de arrastre de fondo es compleja, dada la naturaleza estocástica del movimiento del sedimento de fondo y su producción en forma de ondas de fondo, dunas y barras, que hacen muy difícil la medición sobre el terreno del caudal de arrastre de fondo.
No hay un equipo completamente adecuado para retener las partículas de diferente tamaño con la misma eficiencia que puede permanecer en una posición estable y orientado hacia la corriente sobre el fondo del río sin perturbar el flujo natural y el movimiento del sedimento. Los muestradores disponibles pueden ser clasificados en tres tipos: cesta, cazoleta y de diferencia de presión. Los muestradores de cesta están hechos por lo general de mallas y tienen una abertura en la parte orientada contra la corriente por la que se desliza la mezcla de agua y sedimento. La malla deja pasar el sedimento en suspensión, pero retiene el sedimento que se desliza a lo largo del lecho. Los muestradores de tipo cazoleta suelen ser de sección longitudinal en forma de cuña y se instalan de modo que la arista de la cuña corte la corriente. La cazoleta contiene deflectores o ranuras para retener los materiales en movimiento. Los muestradores basados en el principio de la diferencia de presión están diseñados para producir en la salida del instrumento un descenso de presión lo suficientemente importante para contrarrestar las pérdidas de energía y así asegurar una velocidad de entrada igual de la corriente en condiciones normales. Un diafragma perforado dentro del instrumento obliga a la corriente a hacer caer su sedimento en una cámara de retención y luego a través de una salida superior. La forma más sencilla de calcular el arrastre de fondo consiste en cavar un agujero en el lecho de la corriente, como el que se muestra en la diapositiva, y en retirar y pasar el material que cae en él. La cuenca aguas arriba de un vertedero o canal de aforo puede actuar análogamente como una trampa de sedimentos, pero es posible que no se sepa si se ha recogido todo el arrastre de fondo. En los lugares con grandes cargas de arrastre, este procedimiento puede necesitar mucho tiempo y resultar engorroso. Como se mencionó anteriormente, la medición de sedimentos de arrastre de fondo es compleja, dada la naturaleza estocástica del movimiento del sedimento de fondo y su producción en forma de ondas de fondo, dunas y barras, que hacen muy difícil la medición sobre el terreno del caudal de arrastre de fondo. No hay un equipo completamente adecuado para retener las partículas de diferente tamaño con la misma eficiencia que puede permanecer en una posición estable y orientado hacia la corriente sobre el fondo del río sin perturbar el flujo natural y el movimiento del sedimento. Los muestradores disponibles pueden ser clasificados en tres tipos: cesta, cazoleta y de diferencia de presión. Los muestradores de cesta están hechos por lo general de mallas y tienen una abertura en la parte orientada contra la corriente por la que se desliza la mezcla de agua y sedimento. La malla deja pasar el sedimento en suspensión, pero retiene el sedimento que se desliza a lo largo del lecho. Los muestradores de tipo cazoleta suelen ser de sección longitudinal en forma de cuña y se instalan de modo que la arista de la cuña corte la corriente. La cazoleta contiene deflectores o ranuras para retener los materiales en movimiento. Los muestradores basados en el principio de la diferencia de presión están diseñados para producir en la salida del instrumento un descenso de presión lo suficientemente importante para contrarrestar las pérdidas de energía y así asegurar una velocidad de entrada igual de la corriente en condiciones normales. Un diafragma perforado dentro del instrumento obliga a la corriente a hacer caer su sedimento en una cámara de retención y luego a través de una salida superior. La forma más sencilla de calcular el arrastre de fondo consiste en cavar un agujero en el lecho de la corriente, como el que se muestra en la diapositiva, y en retirar y pasar el material que cae en él. La cuenca aguas arriba de un vertedero o canal de aforo puede actuar análogamente como una trampa de sedimentos, pero es posible que no se sepa si se ha recogido todo el arrastre de fondo. En los lugares con grandes cargas de arrastre, este procedimiento puede necesitar mucho tiempo y resultar engorroso.